señoras y señores legisladores, simplemente para expresar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nuestra postura en contra de esta reserva que además contradice los precedentes que este Senado ha tenido para emitir convocatoria en estas dos fiscalías que establece la reforma política electoral de 2014, en la que se crea la Fiscalía General de la República como el órgano que encarna la autonomía del Ministerio Público. Una reforma deseada por muchísimo tiempo, una reforma que era necesaria para que el órgano de investigación técnica de los delitos realmente actuara de esa forma, sin apego a la influencia de algún poder y sin influencia política. Me permito señalar que incluso la exposición de motivos de la reforma constitucional de 2014 señalaba respecto a esta importante reforma que justamente el objeto de la misma era que la Fiscalía que encarnaba al Ministerio Público Autónomo deba ser un órgano de investigación técnica y que en este sentido no tuviera la influencia de los poderes, que no tuviera la influencia de ninguna facción política. En ese sentido, esto es algo de lo que tenemos que llevar a la Ley Orgánica de la Fiscalía en su momento. Y digo en su momento porque, como ustedes saben, hay pendientes de dictaminar reformas que tienen que ver con estas disposiciones del artículo 102 y de sus transitorios. Es un gran pendiente que tenemos en el Senado y en la Cámara de Diputados, al que nos hemos comprometido y el cual no hemos atendido. Hoy México demanda una nueva construcción, un nuevo modelo de procuración de justicia que se apegue a las necesidades de un país que demanda justicia y que demanda seguridad. Los modelos ahí están, las iniciativas ahí están. Lo único que falta es la voluntad política para que podamos sentarnos a definir este pendiente tan grave que tenemos en México. Por ello considero que justamente esta naturaleza que debe tener la Fiscalía la deben compartir las fiscalías especializadas. Y en este caso estamos hablando de una fiscalía que estará responsable de perseguir los delitos electorales. Y entonces, al no haber todavía un marco jurídico que la regule, porque como bien lo señalan y lo han señalado las convocatorias previas que ha emitido este Senado para elegir fiscal de delitos electorales y para elegir fiscal anticorrupción, se ha señalado que de manera supletoria se aplicará el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, al no tener todavía este marco, y que de manera complementaria a estas disposiciones aplicadas por el Senado en forma supletoria, también se establecen estas disposiciones para efecto de que quienes participen en este proceso no tengan una vinculación partidista, no tengan un antecedente de dirigencia o encargo partidista y no tengan tampoco, como se propone en esta convocatoria que está ya aprobado en lo general, tampoco tengan una antecedente de haber sido candidatos o candidatas de elección popular en los últimos 6 años. Esto cumple perfectamente con el test de proporcionalidad que toda disposición normativa debe tener, y en este caso me refiero a la medida legislativa que está adoptando este Senado de la República. Se habla aquí de la violación de derechos fundamentales para participar a los políticos, pero hay un bien tutelado por la reforma constitucional, que es justamente la justicia electoral. Y en este sentido, esta norma que se está estableciendo, esta disposición que se está estableciendo en la convocatoria, cumple con este test de proporcionalidad y por lo tanto no debe considerarse como inconstitucional. Al contrario, es una norma que estará garantizando que quienes participen en este proceso de selección lo hagan con la conciencia con la conciencia que debe tener este órgano legislativo de que no tienen estas vinculaciones
motivaciones que en su momento pudieran ser nocivas, terriblemente nocivas para su desempeño como órgano persecutor de delitos electorales. Por lo tanto, consideramos que esta norma, que esta disposición de la convocatoria debe prevalecer en la misma a efecto de garantizar que quienes acudan a este Senado solicitando participar en este proceso para convertirse en el fiscal de delitos electorales cumpla a cabalidad con los requisitos fijados por nuestra convocatoria, pero sobre todo cumpla con este espíritu de la reforma constitucional que le otorga autonomía al Ministerio Público y que tiene entre sus motivaciones más importantes el alejar al Ministerio Público en su función persecutora e investigadora de la influencia de los poderes, de la influencia de la política. Esto es lo que se persigue con esta disposición establecida por la Junta de Coordinación Política. Qué lamentable que hoy estemos ante un escenario en donde lo que ya se había acordado de manera coordinada por todas las fuerzas políticas se le está dando marcha atrás, aun cuando tenemos precedentes en este sentido. Y lamentablemente hoy estamos siendo testigos de esta circunstancia. Coincido con quienes me han antecedido en la palabra en el sentido de que no podemos permitir que quien esté a cargo de la persecución de los delitos electorales sea un militante o sea alguien que tiene un interés político definido con alguna fuerza política, cualquiera que ésta sea. Esto demeritaría la función de este órgano, que debe caracterizarse por ser un funcionario o funcionaria imparcial, y por ello estamos esperando que el Senado de la República, este Pleno del Senado, vote en contra de esta reserva, que sería un mal síntoma en el desarrollo de este proceso. De cualquier manera, estaremos muy pendientes en el proceso de valoración, de recepción de documentos, de comparecencias, de lo que debe prevalecer para que tengamos de verdad un fiscal a la altura de lo que hoy demanda nuestro país y nuestra democracia. Es importante también señalar, como lo hemos hecho en otros momentos, que también es hora de que la mesa directiva asuma su responsabilidad. Porque al momento de existir una vacante tenemos un reglamento que claramente señala que en las designaciones que realiza el Senado de la República serán las comisiones correspondientes las que llevarán el proceso y no la Junta de Coordinación Política. En ese sentido, yo creo que hay un gran pendiente que debe atenderse y que también tenemos que entrar a una reforma que haga y que clarifique estas cuestiones, pues no podemos seguir dejando de lado que las comisiones que tienen justamente la misión de revisar los temas específicos de la vida del Senado estén marginados en el momento de llevar a cabo estos procedimientos, limitándonos la función a solamente una de sus partes. Por ello, bueno, pues esperamos finalmente que prevalezca realmente el ánimo por construir un proceso digno en donde efectivamente se pueda continuar con una resolución a favor de una fiscalía especializada en la persecución de delitos electorales que efectivamente sea eficaz, pero sobre todo tenga la legitimidad necesaria para llevar a cabo esta tarea en un momento tan complicado para el país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora.